Estaba a mitad de la presentación final de Conecta Plus, nuestro nuevo sistema de pagos instantáneos, cuando Ricardo irrumpió en la sala de juntas, sin llamar, sin cortesía. Simplemente entró, con esa aura de ser el dueño del lugar que tanto le gustaba exhibir. «Típico, Sofía», espetó, arrojando una carpeta sobre la pulida mesa de cristal, que casi hizo volar mi portátil. «Tenemos que hablar muy seriamente. Ahora». Miré la carpeta, luego al hombre para el que había trabajado los últimos 3 años. Ricardo Valdivia, el tipo de ejecutivo que solo se fijaba en las mujeres en dinero ágil si necesitaba un café, o alguien que organizara su caótica agenda. Amaba el poder, y más aún, amaba restregarles a los demás que lo tenía. Aún así, mantuve la calma. Siempre lo hacía. «Claro, Ricardo», respondí, señalando la silla vacía a mi lado. La ignoró. Prefirió quedarse de pie, cerniéndose sobre mí como una nube de tormenta. «El Consejo ha decidido reestructurar el liderazgo de proyectos. Vamos a seguir una nueva dirección estratégica». Pausa dramática. «Y, francamente, Sofía, necesitamos gente que sepa liderar de verdad, con garra. No solo alguien que rellene hojas de cálculo». Parpadeé, aturdida por un milisegundo. «¿Me estás despidiendo?», esbozó una sonrisita de suficiencia, como si acabara de meter un golazo. «No dramaticemos. Simplemente te estamos desvinculando de tu puesto, con efecto inmediato, sin previo aviso, sin evaluación de desempeño, y ciertamente sin ningún reconocimiento, por el hecho de que mi equipo acababa de entregar el proyecto más innovador en la historia de dinero ágil, a tiempo y por debajo del presupuesto». «Entiendo», dije en voz baja. «¿Puedo saber el motivo?». Su voz era un látigo. «Falta de visión estratégica. Gestionas tareas. No inspiras a la gente. Y seamos honestos, Sofía, este mercado de fintechs es agresivo. Exige mano firme, asertividad, confianza, características que precisamente no has demostrado». Ahí estaba, ni siquiera disimulado. Un golpe bajo, dirigido a mi género, envuelto en jerga corporativa y palabrería barata. No me veía como líder no porque no diera resultados, sino porque no encajaba en su molde anticuado. «Comprendo», repetí, con voz firme, neutra. Ricardo entrecerró los ojos, claramente descolocado por mi compostura. Esperaba un escándalo, quizás lágrimas. Pero había aprendido hace mucho tiempo a controlar mis emociones en salas de juntas llenas de egos inflados. «Necesitaré tu tarjeta de identificación y el portátil de la empresa para el final del día», añadió. «Tu acceso se bloqueará a las 5. Recursos Humanos tiene los detalles de tu finiquito». Asentí y me levanté, extendiendo la mano. «Gracias, Ricardo. Agradezco la claridad». Dudó, pero me estrechó la mano. «Buena suerte por ahí». Mientras se daba la vuelta y salía, satisfecho con su pequeña jugada maestra, volví a sentarme y exhalé lentamente. No me temblaban las manos. Mi respiración no se aceleró. De hecho, me sentía más ligera. Porque lo que Ricardo no sabía, lo que nadie en ese edificio sabía, era que yo no era solo una jefa de proyecto. 2 semanas antes, algo había cambiado. Algo enorme. Y yo solo había estado esperando el momento adecuado para usarlo. Miré el portarretratos en mi escritorio. Mi padre, sonriendo orgulloso en la inauguración de la primera oficina de dinero ágil. La misma empresa de la que Ricardo acababa de desvincularme. Lo que él no podía imaginar era lo que se avecinaba. La próxima vez que entrara en esa sala de juntas, no sería como empleada. 2 semanas antes de aquel fatídico día con Ricardo, estaba en el antiguo y acogedor despacho del licenciado Herrera, el abogado de la familia durante décadas, un hombre que me vio crecer. Sobre su escritorio de caoba, una sencilla caja de madera oscura, simple pero con un aire solemne. No se me permitía abrirla hasta la fecha exacta de mi 30º cumpleaños. Mi padre siempre tuvo un toque teatral. Decía que los rituales daban peso a los momentos importantes y, al parecer, este era uno de ellos. «Sofía», dijo el licenciado Herrera con su tono paternal y un leve acento del norte que el tiempo en la capital no había borrado. «Tu padre, que en paz descanse, dejó instrucciones muy claras. Esta caja solo debe abrirse en tu 30º cumpleaños, ni un día antes». Sonreí educadamente, medio curiosa, medio divertida. «¿Qué es, licenciado? ¿Un regalo de cumpleaños tardío con acertijo?». Me dedicó una mirada que lo decía todo. Él sabía, y no iban a arruinar la sorpresa. «Tu padre era un hombre de visión, querida», dijo en su lugar, «y confiaba en ti más que en nadie». Esa frase resonó en mi mente los días siguientes. Mi padre, Antonio Morales, el fundador y exdirector general de Dinero Ágil, la empresa que acababa de despedirme sin miramientos, siempre creyó en la previsión, en planificar cada paso, y creía en mí. Cuando falleció hace 5 años, Dinero Ágil cambió, se volvió más fría, más calculadora, menos sobre las personas y más
sobre las cifras frías de las hojas de cálculo. Ricardo Valdivia llegó poco después, encandilando al consejo con su máster de una universidad prestigiosa y su retórica agresiva, y poco a poco fue desmantelando la cultura de colaboración y respeto que mi padre tanto había valorado. Yo me quedé pensando que podría proteger lo que quedaba, ser una especie de guardiana discreta de sus valores. Poco sabía yo que mi padre ya había previsto algo así, y se había preparado. La mañana de mi cumpleaños, abrí la caja sola, sentada en el sillón del balcón de mi apartamento, el mismo lugar donde él solía leer el periódico los domingos, con el aroma a café recién hecho en el ambiente. Dentro, una carta y un documento formal, con sellos y membretes. Desdoblé primero la carta, la caligrafía pulcra de mi padre. Mi queridísima Sofía, si estás leyendo esto, has cumplido 30 años, y eso significa que estás lista. Nunca lo dudé, ni por un segundo. Has pasado la vida trabajando el doble para obtener la mitad del reconocimiento. Yo lo veía, incluso cuando creías que no. Vi los sacrificios, las noches en vela, la integridad que nadie más parecía notar. También vi cómo Dinero Ágil empezó a cambiar después de mi partida, y sabía que podría llegar un momento en que necesitarías más que un asiento en la mesa, así que te di la mesa entera. Me detuve, parpadeando con fuerza. Mis manos temblaron ligeramente al tomar el documento que estaba detrás de la carta. Era un contrato de fideicomiso, registrado ante notario, todo en regla. Según el documento, el 90% de las acciones de Dinero Ágil que mi padre había conservado, al retirarse habían sido puestas a mi nombre, mantenidas en fideicomiso hasta que cumpliera 30 años, con plenos derechos de voto activados inmediatamente. 90%. Lo leí 3 veces, y luego una más, solo para asegurarme de que no estaba soñando despierta. No era solo una accionista, era la dueña mayoritaria, la controladora. Todo mi cuerpo vibró con incredulidad, adrenalina y algo más. Poder. Un poder silencioso, medido, innegable. Llamé al licenciado Herrera de inmediato. ¿Esto es real?, pregunté, apenas capaz de articular las palabras. Sí, Sofía, respondió con sencillez. Tu padre estructuró el fideicomiso para evitar cualquier publicidad. Es totalmente hermético. El consejo no tiene ni la menor idea, a menos que tú decidas contárselo. ¿Por qué no lo activó antes? Quería que usted experimentara la empresa por sus propios méritos primero, Sofía, que viera quiénes eran realmente las personas allí dentro, que decidiera si de verdad quería esta responsabilidad antes de ejercerla. Eso me golpeó con fuerza. Había pasado años siendo subestimada, ignorada, interrumpida en reuniones. Había visto a Ricardo ser elogiado por ideas que yo había sugerido discretamente. Había visto a colegas masculinos ascender más rápido, haciendo menos. Sonreí y aguanté, pensando que la paciencia y el trabajo duro serían recompensados. Ahora me daba cuenta de que no era tiempo lo que faltaba, era influencia, y de repente, la tenía. Programé una reunión con el licenciado Herrera para el día siguiente. Hablemos de los próximos pasos, dije. No titubeó. Prepararemos los documentos para convocar una junta de accionistas. Notificaremos al consejo en cuanto todo esté listo. No los notifique todavía, dije. No hasta que yo dé la orden. Hubo una pausa en la línea. Sofía, ¿puedo preguntar qué está planeando? Miré por la ventana de mi apartamento, observando el caótico flujo del tráfico de la gran ciudad, gente corriendo, sin saber que todo estaba a punto de cambiar. Estoy planeando entrar en esa sala de juntas, dije con calma, y enseñarles exactamente a quién intentaron despedir. No me presenté a la patética entrevista de salida que el DINASIENT, Departamento de Recursos Humanos de Dinero Ágil, había programado. Llamaron 2 veces, luego enviaron un correo electrónico con ese tono formal e impersonal. Lo ignoré todo. En su lugar, estaba sentada en el rincón discreto de un café con encanto en la colonia Roma, saboreando un pan de dulce recién horneado y un café de olla, mientras el licenciado Herrera revisaba el borrador final de la convocatoria de la Junta de Accionistas. Ahora era oficial. Sobre el papel, poseía el 90% del poder de voto de la empresa, una realidad jurídica y financiera que Ricardo Valdivia jamás podría haber previsto, ni en sus peores pesadillas. ¿Estás segura de que está lista, Sofía?, preguntó el licenciado Herrera, ajustándose las gafas mientras deslizaba los papeles por la rústica mesa de madera. En cuanto presente esto, será como lanzar una granada en su sala de juntas. Lo miré a los ojos, con voz firme. Ellos quitaron la espoleta en el momento en que me despidieron, licenciado. Asintió levemente con la cabeza. Justo. Los documentos eran sencillos, como suelen serlo la mayoría de las cosas verdaderamente poderosas. Un comunicado formal de convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas, con un único punto en el orden del día: revisión del binomio, liderazgo ejecutivo y nombramiento de nueva dirección. Ricardo no se lo esperaría. Ese era el objetivo.
Todo su estilo de gestión se basaba en el control a través de un exceso de confianza. Arrasaba en las reuniones con jerga técnica, silenciaba las voces más discretas con su intimidación velada y utilizaba su dudoso encanto cuando era necesario. El consejo, compuesto en su mayoría por hombres mayores que apreciaban su fanfarronería y las comidas caras que ofrecía, le había dejado actuar sin control durante demasiado tiempo. Pronto descubrirían lo frágil que era realmente ese tipo de poder. Les notificaré el viernes por la mañana, continuó el licenciado Herrera. La junta se fijará para el martes. Eso les dará 2 días hábiles para entrar en pánico. No pude evitar una sonrisa. Perfecto. Esa tarde me reuní con doña Isabel Fuentes, la distinguida e incisiva mujer que administraba el fondo de inversión familiar que poseía las acciones desde el fallecimiento de mi padre. Era perspicaz, extremadamente discreta, y tenía una memoria de elefante para cifras y nombres. He visto a ese sujeto desmontar el legado de su padre ladrillo a ladrillo, Sofía, dijo, con su voz ronca, mientras deslizaba una carpeta de piel marrón por su imponente escritorio en su oficina de Polanco. Usted no le debe ninguna cortesía. Dentro de la carpeta estaba todo lo que necesitaría para el martes: certificados de propiedad de las acciones, registros de votación y un resumen detallado del rendimiento de Dinero Ágil bajo la dirección de Ricardo. Descenso en los índices de satisfacción de los empleados, aumento de la rotación en departamentos clave, gastos excesivos en viajes y eventos corporativos innecesarios, y una trayectoria de ingresos estancada a pesar de que el mercado de las fintech estaba en plena ebullición. Se ha estado escondiendo detrás de proyecciones infladas y excusas endebles, afirmó doña Isabel categóricamente. Si esto continúa, llevará a Dinero Ágil a la quiebra en menos de 2 años. Asentí, absorbiendo cada palabra. Dejaré que las cifras hablen por sí mismas. Al salir de su oficina, pasé junto al inmenso mural del pasillo, un óleo de mi padre, de pie frente a la modesta primera sede de Dinero Ágil, en aquel entonces una pequeña oficina en el centro. Parecía más joven en la pintura de lo que yo jamás lo recordé en vida. Su mano descansaba sobre el hombro de una niñita con vestido rojo y coletas. Él creía en el legado y en las personas, y aunque ya no estuviera aquí, todavía podía sentir su mano en mi hombro, dándome fuerza. El lunes por la mañana, el run sobre mi repentina desaparición se había convertido en rumores desenfrenados. Recibí mensajes de antiguos compañeros. Sofía, ¿qué pasó? ¿Renunciaste? Ricardo actúa como si nada, pero la gente de RRHH está extrañamente hermética. Hicieras lo que hicieras, espero que estés bien. No respondí. Todavía no. El silencio era parte del plan. Quería a Ricardo confiado, seguro de que me había borrado de la historia de Dinero Ágil. Déjalo jugar a ser rey un poco más. Déjalo subestimarme una última vez. Esa noche me planté frente al espejo de mi habitación, probándome el traje sastre azul marino que había comprado para ocasiones especiales, pero que nunca tuve la oportunidad de usar en Dinero Ágil. Era elegante, con un corte impecable, transmitiendo profesionalismo sin ostentación. El tipo de atuendo que vistes cuando entras a una sala no para pedir poder, sino para reclamarlo como tuyo. Practiqué lo que diría, no un discurso largo, solo unas pocas frases, precisas, calculadas, innegables. La verdad haría la mayor parte del trabajo por mí. La mañana del martes llegó con un cielo despejado y el aire fresco típico de un otoño en la ciudad. La urbe bullía como siempre. Ajena al hecho de que, dentro de una sala de juntas en un moderno rascacielos del distrito financiero, todo estaba a punto de cambiar. Llegué 10 minutos antes, pasando junto a la recepcionista con una confianza serena. Me miró 2 veces, con una expresión de sorpresa y confusión en el rostro, pero no me detuvo. En la planta ejecutiva, las luces de la sala de juntas principal ya estaban encendidas. Podía ver siluetas moviéndose a través del cristal esmerilado. El licenciado Herrera me encontró cerca de los ascensores, con expresión indescifrable, pero tranquila. «Están ahí dentro», dijo. «Ricardo ya está hablando. Cree que esta es solo otra reunión trimestral de estrategia. No por mucho tiempo», respondí. Respiré hondo, alicé la solapa de mi saco y avancé. La puerta de la sala de juntas se abrió con un suave clic. Las cabezas se giraron, las conversaciones cesaron, y Ricardo, a media frase, se congeló al verme. «Sofía», dijo, arqueando las cejas con sorpresa e irritación. «Esta reunión es solo para miembros del consejo y directores ejecutivos». Sonreí educadamente, colocando la carpeta con los documentos de propiedad sobre la enorme mesa de conferencias. «Exacto». Luego, con paso firme, caminé hasta la cabecera de la mesa y ocupé el sillón principal. El silencio en la sala de juntas era absoluto. Ricardo me miraba desde el otro extremo de la larga mesa de madera oscura, la confusión parpadeando en su rostro.
seguida rápidamente por una oleada de incredulidad. Prácticamente podía ver los engranajes girando en su cabeza, intentando encajarme de nuevo en la cajita en la que creía haberme encerrado la semana anterior. Sofía, repitió, con la voz ahora áspera, impaciente. Esta es una reunión del consejo. Como ya he mencionado, los empleados que han sido desvinculados no están permitidos. No estoy aquí como empleada desvinculada, Ricardo, dije con calma. Estoy aquí como la accionista mayoritaria de Dinero Ágil. Esa única frase cambió toda la energía de la sala. Los miembros del consejo se miraron unos a otros, algunos irguiéndose, otros inclinándose hacia adelante con claro interés. Uno de ellos, el señor Elizondo, uno de los pocos que quedaban de la época de mi padre, miró el documento que yo había colocado frente a él, luego de nuevo hacia mí, con las cejas enarcadas. ¿Es esto correcto, Sofía?, preguntó, ajustándose las gafas. Lo es, señor Elizondo, respondí. El 90% de las acciones de Dinero Ágil me fueron transferidas a través de un fideicomiso familiar cuando cumplí 30 años. Toda la documentación está en orden, registrada, notariada y presentada de acuerdo con el gobierno corporativo. Ricardo miró de mí al licenciado Herrera, quien tranquilamente desdoblaba una copia del certificado de propiedad de las acciones, y se la entregaba al secretario del consejo. «No puedes estar hablando en serio», se mofó Ricardo, con la voz una octava más alta. «Esto es absurdo. ¿Por qué tu padre...?» «Porque confiaba en mí», interrumpí, con la voz aún tranquila, pero firme, y porque sabía exactamente en qué se convertiría esta empresa sin una supervisión genuina y comprometida con sus valores. La sala volvió a quedar en silencio. Todos sabían a qué me refería, aunque no necesitara decirlo explícitamente. Desde la muerte de mi padre, Ricardo había vuelto tóxica la cultura de Dinero Ágil. Recompensaba la adulación por encima de la competencia, la apariencia por encima de los resultados. Y las cifras empezaban a demostrarlo, de forma innegable. Vayamos al grano, continué, abriendo la segunda carpeta que había traído. Como accionista mayoritaria, he convocado esta junta extraordinaria para revisar el actual liderazgo ejecutivo, incluyendo el cargo de director general. Ricardo se levantó bruscamente, con el rostro enrojecido por la ira. Esto es un golpe de estado, una venganza personal. ¿Crees que puedes simplemente entrar aquí y...? No estoy pidiendo permiso. Ricardo, dije, elevando finalmente la voz lo suficiente para dominar la sala. Estoy ejerciendo mis derechos. Entonces, deslicé el informe financiero y de rendimiento sobre la mesa. Hablemos de resultados. No necesitaba teatro. Las cifras hablaban por sí solas. La satisfacción de los empleados había caído un 38% en 2 años. La rotación en departamentos cruciales había aumentado un 47%. 3 quejas serias por acoso laboral y discriminación bajo revisión en RRHH, convenientemente archivadas. Un crecimiento de ingresos insignificante en un mercado en auge. He recopilado testimonios de jefes de departamento, encuestas a empleados y auditorías financieras. También he documentado el uso indebido de fondos de la empresa, viajes extravagantes no autorizados, bonificaciones ejecutivas excesivas e informes engañosos a los inversores. Miré directamente a Ricardo. Todo firmado y aprobado bajo su dirección. Los miembros del consejo comenzaron a hojear las páginas, sus expresiones variando entre la sorpresa y la genuina preocupación. El señor Elizondo parecía particularmente afectado. El director financiero, que había permanecido en silencio hasta entonces, se inclinó para susurrar algo al asesor jurídico de la empresa, quien inmediatamente empezó a teclear frenéticamente en su tableta. Ricardo apretó la mandíbula. Estás tergiversando los datos para que tu pequeña fantasía de venganza parezca legítima. No necesito tergiversar nada, Ricardo, dije. Tengo pruebas. Usted confió en la suposición de que nadie lo suficientemente poderoso lo cuestionaría jamás. Esa suposición termina hoy. Dejé que eso flotara en el aire por un momento. Con efecto inmediato, dije, sacando el último documento. Presento una moción para destituir a Ricardo Valdivia como director general de Dinero Ágil. Como accionista mayoritaria, mi voto es suficiente para aprobar la moción. El secretario del consejo pareció conmocionado. ¿Usted no necesita una segunda votación? Poseo el 90% de las acciones, afirmé con sencillez, una mayoría bajo cualquier definición. El señor Elizondo carraspeó. De acuerdo con los estatutos de la empresa, la moción es válida, efectiva tras la finalización de la documentación. Ricardo golpeó la mesa con la mano. No puedes hacer esto. Ya lo hice. No fue necesario llamar a seguridad. Ricardo no se resistió. Pero mientras salía furioso, dando un portazo, con el rostro crispado en una mezcla de rabia e incredulidad, noté algo extraordinario. Ya no parecía poderoso, parecía pequeño. Vaya, qué revancha.
La arrogancia de Ricardo no pudo con la inteligencia y preparación de Sofía. Si a ti también te encantó ver cómo se hacía justicia y ya estás deseando saber cómo va a reconstruir Dinero Ágil, dale un me gusta para mostrar tu apoyo y cuéntanos en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país estás siguiendo esta historia? Tengo mucha curiosidad por saber hasta dónde llegan nuestras narraciones. En cuanto la puerta se cerró tras Ricardo, un suspiro colectivo pareció escapar en la sala de juntas, como si todos hubieran estado conteniendo la respiración. Yo misma solté el aire lentamente, sintiendo como un peso enorme se desprendía de mis hombros. Miré los rostros alrededor de la mesa, algunos aún pálidos, otros comenzando a esbozar una mezcla de alivio y curiosidad. El señor Elizondo me hizo un pequeño y discreto gesto de asentimiento, casi imperceptible. Señoras y señores, comencé, mi voz sonando clara en el silencio que se había instalado. Dinero Ágil merece más. Sus empleados, sus clientes, sus socios, todos merecen un liderazgo que valore la transparencia, la competencia y, sobre todo, a las personas. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Mi padre fundó esta empresa sobre principios sólidos de innovación con integridad. Y a partir de hoy, eso es exactamente lo que vamos a rescatar y fortalecer. El señor Elizondo carraspeó. Bienvenida de nuevo, Sofía. O debería decir, bienvenida al mando. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, la primera que le veía en años. Para el final de esa semana, la placa con el nombre de Ricardo Valdivia ya había sido discretamente retirada de la puerta de la dirección general. No me mudé allí. De inmediato. No necesitaba el simbolismo de un despacho más grande para confirmar mi posición. Había algo mucho más importante que hacer primero. Empezar a reconstruir el alma de Dinero Ágil, la empresa que mi padre construyó y que yo ahora tenía la responsabilidad de guiar. El lunes siguiente a la junta de accionistas, convoqué una reunión general con todos los empleados en el auditorio principal. El mismo espacio donde Ricardo solía pasear proyecciones de ventas infladas, como si fueran trofeos de guerra, y repartir elogios vacíos, siempre al mismo pequeño círculo de ejecutivos aduladores. Pero esta vez la energía era diferente, curiosa, vacilante, quizás incluso un poco esperanzada. Los empleados entraban lentamente, cuchicheando entre ellos. Las primeras filas estaban vacías, como si nadie quisiera parecer demasiado ansioso. Algunos parecían nerviosos, otros desconfiados. Ya los habían engañado antes. Me quedé sola al frente de la sala, sin notas, sin diapositivas, solo con mi verdad. Buenos días a todos, comencé. Algunos de ustedes me conocen, otros quizás solo conocen lo que les han contado, pero quiero empezar diciendo esto. No vine aquí a tomar el poder como un trofeo. Vine aquí a restaurar la confianza y el respeto en esta empresa. Algunas cabezas se inclinaron. La gente estaba escuchando. Durante años, Dinero Ágil creció impulsada por la fuerza de sus equipos, por sus ideas, por sus noches en vela, por su convicción de que lo que estábamos construyendo aquí realmente importaba. Y en algún punto del camino, eso se perdió. Hice una pausa, dejando que el silencio llenara la sala. Me despidieron la semana pasada, dije, con una leve sonrisa. Me dijeron que yo no era lo que Dinero Ágil necesitaba, que me faltaba el liderazgo para llevarnos al futuro. Algunas personas soltaron risitas, nerviosas al principio, pero la tensión empezó a disiparse. Mi honestidad los estaba desarmando. No luché contra ello, no en ese momento, porque sabía algo que el antiguo director no sabía, que el liderazgo no se trata de volumen o vanidad, se trata de visión, se trata de respeto, y de impulsar a las personas que realmente hacen el son incesante trabajo. Miré a la multitud, encontrando algunos rostros familiares, ingenieros con los que había trabajado codo con codo durante años, asistentes que siempre eran ignorados, analistas junior talentosos, atrapados bajo capas de ego corporativo. A partir de hoy, declaré, con convicción, todo cambia. Y el cambio realmente se puso en marcha. Durante las siguientes 2 semanas, hice algo que hacía mucho no se veía en Dinero Ágil. Escuché, con atención plena. Programé reuniones con jefes de departamento, líderes de equipo, becarios, personal de recepción y limpieza. Quería entender de raíz qué no funcionaba, qué necesitaban para brillar. Y entonces, tomé acciones concretas. El primer gran movimiento fue ascender a Laura, del equipo de atención al cliente, a gerente de experiencia del cliente. Era un rol que, en la práctica, ya desempeñaba con maestría desde hacía más de 1 año, mientras su antiguo jefe se llevaba el crédito y bloqueaba sus ideas. Cuando le anuncié la promoción y el aumento, sus ojos se iluminaron de una forma que no había visto en mucho tiempo. Conseguí que regresara David, un desarrollador de software brillante, de esos con un talento innato para resolver problemas complejos, que había renunciado meses atrás.
cansado de ser ignorado para ascensos en favor de colegas con menos méritos, pero más labia con Ricardo. David dudó al principio, pero cuando le expliqué la nueva filosofía para Dinero Ágil, aceptó el desafío de liderar la modernización de nuestra plataforma tecnológica. Reestructuré por completo el Departamento de Recursos Humanos. Aquellas denuncias de acoso y trato injusto que juntaban polvo digital en carpetas olvidadas, las revisé una por una. Varios mandos intermedios, los que habían creado pequeños reinos de terror y favoritismo al amparo de Ricardo, fueron discretamente desvinculados, sin escándalos, pero el mensaje de tolerancia cero resonó fuerte. Luego, puse en marcha un proyecto que mi padre siempre había anhelado, el programa Impulso Dinero Ágil, una iniciativa interna para reconocer la innovación real, premiar la colaboración entre áreas y fomentar la equidad. Esto incluía bonificaciones por objetivos de equipo, una inversión seria en capacitación continua y un canal directo y anónimo para propuestas y quejas, con garantía de seguimiento. Se acabaron los pasillos como única vía para ser escuchado. Se acabaron los techos de cristal. Solo gente talentosa, haciendo un trabajo excepcional y, por fin, recibiendo el reconocimiento merecido. Poco a poco, la atmósfera de la oficina comenzó a cambiar. Una noche, caminando por los pasillos ya vacíos, la energía se sentía distinta, más ligera, más optimista. Se oían risas desde la zona del comedor. La gente se quedaba hasta tarde porque estaban enganchados con sus proyectos, no por miedo. Los escritorios volvieron a reflejar personalidades, fotos familiares, plantas, tazas con frases ingeniosas, pequeños detalles que habían desaparecido bajo la frialdad de la gestión anterior. Cerca del bullpen de los programadores, un simple post-it amarillo en un monitor capturó toda esa transformación. Sofía regresó. Ahora sí, no era un ella tomó el control, ni un ella despidió a Ricardo. Era un Sofía regresó. Para mí, eso, la esperanza renovada, valía más que cualquier título. Finalmente, unas semanas después de aquella reunión general, me instalé en el despacho de la dirección, no porque necesitara el espacio o el estatus, sino porque era el momento. La placa en la puerta era nueva. Sofía Morales, directora general. Sencilla, directa. No traje muchas cosas conmigo, solo un portarretratos, mi padre y yo, el día de la inauguración de la primera y modesta oficina de Dinero Ágil, ambos sonriendo, llenos de esperanza. Lo coloqué en una esquina del escritorio y me senté, no con sentimiento de conquista, sino de continuación. Esta no era solo mi empresa ahora, era mi responsabilidad, y pensaba honrarla. Había pasado exactamente un año desde el día en que me despidieron. 12 meses desde que salí de ese edificio con una caja de cartón y una sonrisa educada, descartada como alguien que no encajaba. 12 meses desde que Ricardo, en su arrogancia, me había quitado el puesto, sin imaginar jamás el poder que yo realmente ostentaba. Y ahora, de pie frente a las mismas puertas de cristal, esta vez con un traje sastre impecable, un elegante portafolio de piel bajo el brazo, y el peso y la satisfacción del futuro de Dinero Ágil sobre mis hombros, sentí algo inesperado. No rabia, no un triunfo vacío, solo paz. Saludé a la recepcionista, que ahora sonreía abiertamente. Buenos días, licenciada Morales. Buenos días, Elena. Sofía, por favor, respondí con una sonrisa. Todos somos del mismo equipo. El ascensor subió suavemente hasta el último piso, el antiguo dominio de Ricardo, ahora mío, pero no lo había remodelado para ostentar. Mantuve el escritorio original de madera oscura, los mismos amplios ventanales con vistas a la ciudad. Lo que cambió fueron las fotos en las paredes, imágenes de nuestros colaboradores, de convivencias del equipo, de lanzamientos de productos liderados por talentos que antes pasaban desapercibidos. Y en la pared del fondo, directamente detrás de mi sillón, colgaba un gran retrato de mi padre, no como un monumento a él, sino como un recordatorio constante para mí. Me senté en mi escritorio, abrí mi portátil y comencé a revisar el informe trimestral. Era nuestro trimestre más fuerte en 5 años. La satisfacción de los clientes había aumentado un 23%, la retención de talento, un 41%, y los ingresos, rompiendo récords. Pero lo que más importaba era cómo lo habíamos logrado, con ética, con colaboración, con transparencia. La cultura en Dinero Ágil había renacido. La gente ya no susurraba quejas en los pasillos, hablaban abiertamente y eran realmente escuchados. Los canales de retroalimentación funcionaban. La diversidad en los puestos de liderazgo se había duplicado. No solo atrajimos a gente buena, finalmente les dimos un lugar para crecer y brillar. Un suave golpe en la puerta. Adelante, dije. Era Laura, ahora nuestra vicepresidenta de experiencia del cliente. Sus ojos brillaban, incluso detrás de sus modernas gafas.
¿Lista, Sofía?, preguntó. Nos están esperando en la sala de juntas. Me levanté alisándome el saco. Vamos allá. La sala de juntas del consejo también se veía diferente. No en la decoración, sino en la presencia. Por primera vez en la historia de Dinero Ágil, la mitad de los consejeros eran mujeres. Varios miembros tenían menos de 40 años. Aportaban nuevas perspectivas, hacían preguntas más incisivas y, juntos, tomábamos mejores decisiones. En el centro de la mesa estaba el señor Akira Sato, uno de nuestros nuevos asesores estratégicos. Mente brillante, buen corazón. El tipo de persona que a mi padre le habría encantado tener cerca. Antes de empezar, dijo el señor Sato, señalándome, Sofía tiene unas palabras. No había planeado un discurso, pero allí, con todas las miradas puestas en mí, no con juicio, sino con respeto, me di cuenta de algo. Este era el momento para el que mi padre me había preparado. Quiero agradecerles a todos ustedes, comencé, por creer en el cambio, por tomar decisiones difíciles cuando las fáciles habrían sido más seguras, y por ayudarme a reconstruir una empresa que pone a las personas por delante del poder. Hice una pausa. Alguien una vez me dijo que me faltaba liderazgo, continué, pero el liderazgo no se trata de volumen o de un título, se trata de visión, de responsabilidad y del valor para hacer lo correcto, especialmente cuando es inconveniente. Sonreí, una sonrisa genuina. Mi padre construyó Dinero Ágil con esos valores. Me enorgullece decir que, finalmente, estamos de nuevo a la altura de ellos. Un aplauso discreto, pero cálido y sincero, resonó en la sala. ¡Qué inspiradora! Transformación la de Sofía. Si a ti también te ha emocionado y crees que el verdadero liderazgo lo cambia todo, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias así. Comenta qué momento te impactó más y desde dónde nos estás viendo. Esa tarde, tomé el camino más largo de regreso a mi despacho, caminando por cada departamento, como solía hacer cuando era solo una cara más entre la multitud. Me detuve a charlar con los equipos, a reír con los desarrolladores, a chocar los 5 con los becarios de marketing que acababan de lanzar con éxito su primera gran campaña. En la zona del comedor, alguien había preparado pastelillos para celebrar el aniversario de un compañero en la empresa. Tomé uno, me senté entre ellos y charlé sobre trivialidades durante 20 minutos, porque Dinero Ágil no era solo una empresa, era un lugar donde la gente sentía que pertenecía, y eso, más que las cotizaciones en bolsa, o los títulos, o la dulce satisfacción de la venganza, era la verdadera victoria.